en las que hemos estado hablando acerca del mensaje central de la Biblia. La Biblia llama a este mensaje el Evangelio, las buenas noticias de que Dios ha enviado un Salvador a este mundo. Y en algunos de estos miércoles hemos tenido la oportunidad de ver cómo esas buenas noticias no solo nos han transformado a nosotros, siguen siendo buenas noticias no solo en el pasado, sino hoy, y siguen transformando la vida de nuevas personas que le conocen, que pueden venir a ver y conocer el amor de Dios. Y este último miércoles, esta última noche, queremos terminar hablando de esto, del amor de Dios. Y uno de los textos de la Biblia más conocidos, quizás el texto de la Biblia que podríamos llamar es el resumen de la Biblia misma, la esencia del mensaje, habla acerca del amor de Dios. Y creo que es el mensaje más pertinente que escuchar en esta época, porque si algo es cierto, no solo de esta época, sino de la historia humana, es que siempre se habla de una crisis, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que en distintas épocas, si te gusta la historia y has leído algo al respecto, como que en cada época siempre hay una crisis, siempre se habla de crisis? Y el día de hoy no es la excepción. Vivimos en distintas crisis. El día de hoy hablamos de una crisis económica, no solamente porque el dólar tememos va a alzarse todavía más el siguiente año, así que muchos están comprando todo lo que pueden el día de hoy, ¿verdad? Porque quizás va a subir el dólar y no sabemos si nos va a alcanzar para el siguiente año. Hablamos de una crisis económica no solo en México, sino en el mundo, e incluso algunos hablan de cómo Europa y América está en crisis económica, y todo depende quizás de un pequeño país llamado Grecia. Y hay, debates acerca de la economía. Algunos dicen algo, otros dicen cosas buenas o cosas malas, pero el mundo está en crisis económica. Estamos en una crisis política, ¿verdad? Nos damos cuenta que de pronto ya no vemos buenos líderes. Nos damos cuenta que las personas que están dirigiendo muchos de los países no son las mejores personas que podrían dirigir, ¿verdad? Estamos en una necesidad de líderes, de gente que pueda guiar una nación, y a veces volteamos a ver a las personas que se han elegido en ciertos lugares y nos sorprendemos. Estamos en crisis económica y en crisis de líderes. Y no solamente eso, estamos en una crisis moral en el mundo. Vemos las noticias y vemos las cosas que suceden en el mundo y nos sorprendemos de los ataques y que pueda haber hombres dañando a otros hombres de la manera en que sucede, como vemos en las noticias o como leemos en el periódico, si todavía lees el periódico, si no lo haces a través de un medio digital. Estamos en una crisis en el mundo. Y lo que ha sucedido el día de hoy a través del internet es que nos enteramos más de esas crisis. Quizás hace un par de años nos enteraríamos de ciertas noticias. El día de hoy nos enteramos de todo. Y añádele eso a las cadenas de cosas falsas que se publican, ¿verdad? La cantidad de información que alguien pone en internet y que dicen mañana va a suceder esto. Y todos lo empiezan a retuitear o lo empiezan a darle like, y empieza a haber una crisis en internet, aunque no sea cierto. Pero estamos al borde del espanto, de la angustia, de la desesperación. Y eso está sucediendo en el mundo. Oímos de ataques por aquí y oímos de problemas en este lado, y eso es real. Sobre todo estamos en una crisis de identidad en el mundo. Volteamos a Occidente y unos pocos años atrás lo que parecía ser lo que iba a llevarnos a un mundo perfecto, a una utopía. Pensábamos que la razón humana y la tecnología nos iba a llevar a ese lugar. Y pocos años después nos damos cuenta que de los países mejores educados y con la mejor tecnología han venido los mayores horrores y las guerras y los desastres. Y entonces hay una crisis de identidad porque ese pensamiento moderno, ¿verdad?, de que esa tecnología y esa razón humana nos llevaría a ese lugar, se ha quebrantado. Entonces volteamos a Occidente y encontramos que no hay identidad. El día de hoy Occidente está en búsqueda de una identidad ideológica porque cada vez más, cada uno de nosotros se vuelve nuestro propio centro de gravedad. Y volteamos
pensando que en Occidente encontraremos una identidad para qué es un ser humano, qué es el amor, qué significa el propósito de la vida. Pero oímos una multitud de voces, cada quien dice esto o aquello, y hay una crisis. Bueno, volteamos a Oriente, quizás en Oriente haya una identidad. Pero la visión de Oriente del mundo, con todo y lo romántico que es, y ahora que cada vez más personas practican ciertas religiones orientales, encontramos que en Oriente tampoco hay una respuesta a la identidad del hombre. Tanto en Occidente, los seres humanos somos reducidos o a una máquina orgánica, a un engrane más en una gran máquina cósmica. O en Oriente simplemente somos la ilusión o la visión del uno que al final es un uno impersonal. Entonces hay una crisis de identidad. Pero en medio de todas las crisis que están ocurriendo en el mundo, políticas, económicas, ideológicas, detrás de todo lo que hacemos está la pregunta más importante: ¿quiénes somos? ¿Cómo podemos encontrar paz? ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Qué es el amor? Está nuestra necesidad de amar y de ser amados. Y en este versículo de la Biblia, detrás de todas estas voces y esta crisis, hay esta voz clara que nos dice así. Quiero leerles Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Francis Schaeffer, un escritor cristiano, ya falleció. Él, en uno de sus libros, ¿Cómo debemos vivir entonces?, él dice que el estado actual de Occidente es un estado de pesimismo, en el que Occidente se sostiene en base a dos valores que él llama la búsqueda de la paz personal y la afluencia. ¿Y cómo define Francis Schaeffer estas dos? Él dice: la búsqueda de la paz personal es esa búsqueda de mi propia paz a costa de la paz de los demás. Es ese impulso que nos lleva a buscar nuestra autogratificación. No importa si tengo que pasar por encima del otro, pero necesito encontrar esa paz. ¿Y a qué llama afluencia? Al deseo de tener cosas, cosas, cosas y más cosas, con el fin de hallar esta gratificación. Así que eso nos lleva al pesimismo. Son los dos valores que sostienen el día de hoy nuestro país: afluencia y búsqueda de paz personal. Pero entonces podemos escuchar en medio de esos dos valores algo mucho mejor, algo superior, algo que nos puede proveer de la verdadera satisfacción que como seres humanos buscamos, del deseo de saber quiénes somos y de ser amados. Y es esto: que un Dios infinito, un Dios personal, un Dios bueno, un Dios que no cambia, un Dios que trasciende los límites geográficos, económicos, raciales, nos ama. Un Dios que está por encima de cualquiera de nuestras circunstancias. La vida no es fácil. Todos tienen historias que contar, estoy seguro. Historias de sus familias, historia de sus abuelos, historia de sus hijos, historia de ustedes. Todos tenemos que contar algo. No es fácil. Pero aquí está la voz de un Dios que dice: te amo. Y he enviado a mi Hijo para demostrarte que te amo. ¿Por qué esto es valioso? Porque un Dios que trasciende los límites económicos significa que nadie está fuera de su alcance. No importa si estás hasta arriba o no importa si no tienes nada. Dios te ama. Un Dios que trasciende los límites geográficos. No importa el color de la piel.
No importa el país donde yo resida. No importa la colonia donde viva. Ahí Dios me puede alcanzar porque Dios me ama. No importa tampoco los límites raciales. No importa quién soy. No importa mi nacionalidad. Dios me ama. Y esa es una verdad. Lo que anhelamos como personas lo encontramos aquí, en este texto. Lo que dice la Biblia es que este Dios, que no solamente es un Dios infinito, es un Dios que nos ama personalmente, individualmente a cada uno de nosotros. Y esa es la gran verdad de la Biblia. Un Dios que se interesa por nosotros. En otro pasaje de la Biblia nos dice que este Dios que creó todas las cosas, que creó el mundo, es un Dios que toma en cuenta hasta cada pájaro que cae a tierra. Y es un Dios que conoce el número de cabellos que hay en mi cabeza, que sabe mi nombre, que sabe de mi familia, que sabe todo acerca de mí y me ama. Y este es el Dios de la Biblia que dice aquí que de tal manera amó Dios al mundo. Así que con mundo no se refiere al planeta Tierra, aunque sin duda Dios ama lo que ha creado, sino que Dios ama a cada persona, incluyéndote a ti y a mí. Nos ama y tiene un interés por nosotros. Ahora, sin duda has oído cuando alguien te dice te amo, dices, bueno, demuéstramelo, ¿verdad? Porque uno puede decir te amo y esas palabras se quedan, decimos, en el aire. ¿De qué manera Dios ha demostrado esta afirmación? Que Dios ama al mundo. Bueno, dice el texto que estoy leyendo, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que entregó lo más preciado, un regalo preciado que entregó a su Hijo. Y podríamos decir que aquí yace la verdad cristiana más importante. ¿Por qué Dios tendría que entregar a su Hijo? ¿Por qué Dios tendría que enviar a su Hijo al mundo? Y eso demuestra su amor. Bueno, tendríamos que regresarnos un poquitito atrás. La Biblia afirma que este Dios que aparece aquí amando al mundo es el Dios que ha creado todas las cosas. El libro de Génesis nos narra que Él creó todas las cosas que existen. Podríamos decir en el macrocosmos, pero también en el mundo subatómico. Él lo ha creado todo. Él es dueño de todas las cosas. Pero también la Biblia nos dice que Dios no solamente hizo todas las cosas, sino que cuando vino a la creación de los seres humanos, Él los hizo diferentes a todo lo demás. Dios creó el sol y la luna para gobernar en el cielo, y Dios hizo las estrellas, Dios hizo todo lo que existe. Pero cuando viene a la creación del hombre, la Biblia afirma lo siguiente, que Dios los hizo especiales. Dios nos hizo especiales, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa ser creados a imagen y semejanza? Pues no solo significa que Dios nos hizo especiales y diferentes. Ser creados a imagen de Dios significa que Dios nos hizo como Él. ¿Puedes creerlo? Cada ser humano, cada persona ha sido creada a imagen de Dios. Y eso significa que Dios creó a las personas para parecerse a Él. Esto es impresionante. Simplemente ahí está el valor de la vida humana. Que la vida humana es especial y sagrada. Y podemos tener significado en un Dios personal que nos ha creado de esa forma. Pero hay algo más en la narrativa bíblica de la creación del hombre. Hacernos parecidos a Él, ¿qué significa? Que Dios nos hizo con la capacidad de razonar, que Dios nos creó con la capacidad de amar, Dios nos creó con la capacidad de adorarle, de orar, pero también nos creó con la capacidad de elegir. Así que el concepto de alguien que ha sido creado a la imagen de Dios es el concepto de alguien que ha sido creado como un representante de Dios en la tierra. Y esa era la labor especial de Adán.
Dios creó a Adán con el propósito de que Adán fuera su representante en la tierra. Que fuera, por decirlo así, un vicepresidente, un corregidor. Adán tenía que representar a Dios y el carácter de Dios ante toda la creación. Y Dios le dio todo lo que necesitaba para poder crear, usar su creatividad para crear tecnología y utilizarla para el bienestar de los hombres. Todos los recursos de la tierra para crear una civilización, lo que llamaríamos un proyecto humano de bienestar mutuo. Pero ¿por qué pasaron todos estos años en la historia y parece ser que no hay un proyecto humano en el que los seres humanos usen su tecnología para el bienestar de los demás? Al contrario, estamos en crisis. ¿Por qué razón? Bueno, la Biblia nos dice que la imagen de Dios es un regalo para los seres humanos, un privilegio. Pero Dios les dio también con ese privilegio una opción, una elección. ¿Usarían la autoridad que Dios les ha dado para honrarlo a Él y beneficiar a los demás seres humanos? ¿Y utilizarían la definición de Dios de lo que es bueno y malo? ¿O usarían su autoridad para definir ellos mismos lo que es bueno y malo y para su propio beneficio? Bueno, el ser humano eligió lo segundo. Eligió definir por él mismo lo que es bueno y malo y usar la autoridad que Dios le dio para su propio beneficio. Se rebeló de Dios y Dios le había dicho al ser humano que eso causaría su muerte. Así que todos los problemas del mundo, todo lo que ha sucedido en la historia humana, ¿has oído esta expresión de que el hombre no cambia? Es real. Tiene más tecnología, cambia la forma en la que vive, pero el hombre mismo no cambia. Sigue siendo egoísta, orgulloso y capaz de causar un tremendo daño, así como crear cosas geniales. Los seres humanos son capaces de los actos de virtud más grandes, pero también son capaces de hacer cosas terribles. Y esa es la razón por la que somos así. Porque el ser humano se ha rebelado contra Dios. Somos, por decirlo así, todos hijos de Adán y somos también hijos de Eva. Así que todos nuestros prejuicios, nuestros temores, nuestros celos, nuestro orgullo, nuestras ambiciones, es resultado de estar lejos de Dios. Bueno, creo que el filósofo y físico Blas Pascal lo dijo muy bien. Buscando ser ángeles, nos hemos convertido en menos que hombres. Y ese es el resultado de la raza humana. Somos criaturas quebrantadas en nuestras relaciones. Estamos separados de nosotros mismos. Lo que trajo la caída al ser humano es la incapacidad de conocerse y entenderse realmente a él mismo. No solo estamos separados de nosotros, estamos separados de otros seres humanos. Somos incapaces de establecer relaciones entre nosotros saludables. Quizás por un tiempo, superficialmente, pero si nos analizamos en lo profundo, somos incapaces de tener relaciones estables todo el tiempo con todas las personas. No solo estamos separados de nosotros y separados de otros, estamos separados de los productos que hacemos. En lugar de que la tecnología sea para nuestro propio beneficio y el de los demás, tendemos a usar la tecnología para destruir a otras personas o nos esclaviza nuestra propia tecnología. Nos hacemos esclavos de los productos que hacemos. Estamos separados de lo que hacemos. Y todo esto es por una razón. Estamos separados de Dios. Esa es la razón. Así que el problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo en una ocasión, cuando después de una discusión acalorada con unos hombres religiosos, había una cierta tradición, un cierto ritual en el judaísmo, donde tenían que lavarse las manos
antes de la comida. Y dices, bueno, nosotros también lo hacemos el día de hoy, pero no era una cuestión de higiene, sino un ritual religioso. Y los discípulos de Jesús no se habían lavado las manos según ese ritual y estaban comiendo en el campo. Así que los hombres religiosos le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos, tus seguidores, no siguen las tradiciones de los líderes de Israel y se lavan las manos según esta tradición? Y Jesús les dice: no es lo que entra en el hombre, lo que comen, lo que contamina al hombre. Es lo que sale dentro de su corazón lo que contamina al hombre. Y entonces Jesús expresó esto: el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Estas son las cosas que contaminan. Esa es la razón por la que podemos decir que los hombres no cambian con el tiempo. El problema no está afuera. ¿Sabías que más de 1 billón de veces se ha hecho una búsqueda en Google este año sobre cómo cambiar tu vida? Se ha googleado más que cualquier otra pregunta. ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Esta es la época donde más libros de autoayuda, más libros sobre los 10 pasos de cómo cambiar tu vida se venden. Eso es lo que las personas están buscando. ¿Cómo pueden cambiar su vida? ¿Cómo pueden ser otras personas? El problema es que no es algo fuera, es algo adentro. Así que podríamos cambiar a todas las personas que viven a nuestro alrededor y seguir iguales, porque el problema está aquí, dentro de nosotros. Podríamos cambiar de trabajo y tendríamos los mismos problemas, porque el problema está aquí adentro. Podríamos cambiar de estatus económico y llevaríamos los mismos problemas. Algunos hombres dicen: lo que tengo que cambiar es cambiar de esposa, pero luego se divorcian 2, 3, 4 veces. Lo que necesito es tener hijos. Y luego lo que dicen es: lo que necesito es enviar a estos hijos a un campamento militar y que me los cambien. Lo que necesito es aquello. Lo que necesitamos, querida, es 2 coches. No nos alcanza, por eso discutimos. Si tú tienes tu coche y yo tengo mi coche, no discutiremos. Pero luego los hijos discuten sobre el coche. Lo que necesitamos es una pantalla más grande, por eso discutimos. Si tuviéramos esta pantalla, no tendríamos tantos problemas porque pasaríamos más tiempo viendo películas juntos. Nos llevaríamos mejor. Pero el problema está aquí. Eso es lo que Jesús dijo. Así que ¿para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Por qué demuestra esto el amor de Dios? Porque este texto afirma que Dios envió a su Hijo al mundo. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que a pesar de nuestros fracasos, a pesar de que una y otra vez nos autodestruimos, que lastimamos a otros, nos traicionamos, a pesar de darle la espalda a Dios y rebelarnos contra Él, a pesar de todas las terribles cosas que han sucedido en la historia de los hombres, este texto dice que Dios nos ama. Y de forma más personal, a pesar de tu pecado, tus fracasos, Dios te ama, a ti y a mí. Y por eso envió a su Hijo, para demostrarnos su amor. Así que ¿cómo soluciona Dios? ¿Cómo opera Dios demostrando su amor para salvar a los hombres? Pues Dios no solamente nos amó de forma personal, nos amó de forma costosa. Lo que hizo Jesús al venir a este mundo, aquel que la Biblia describe como la luz, tomó todo nuestro pecado, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y no solamente se identificó con nosotros al vivir esa vida perfecta, Él conoce lo que es vivir en este mundo, sabe lo que significa ser un ser humano. Dios se hizo hombre
y se hizo como nosotros. ¿Sabe lo que significa trabajar duro? ¿Sabe lo que significa ser rechazado y ser traicionado? ¿Sabe lo que significa la vida? Lo experimentó. Es más, la Biblia dice que sabe lo que significa la tentación, aunque nunca pecó. Y Él siempre fue obediente, vivió de forma obediente a Dios. Y este es Jesús, identificándose con nuestro dolor como seres humanos, identificándose con nuestra fatiga en esta vida, identificándose con nosotros al grado de llevar nuestro pecado y nuestro fracaso a la cruz, llevando nuestro dolor a la cruz, tomando nuestro lugar y demostrándonos el amor de forma costosa, de forma real, de forma palpable. Así que Él sabe nuestra fragilidad y Él conoce nuestras luchas y conoce nuestras preguntas. Y lo que hace Jesús es llevar todo nuestro juicio, de manera que en la cruz Dios juzgó todo nuestro pecado en Jesús. Esto es lo que hace Dios. Así que este texto que acabo de leer es Dios en acción, Dios salvando al mundo, Dios asumiendo nuestra identidad y humanidad y llevando a cabo nuestra reconciliación con Él. El ofendido tomando el lugar del ofensor para reconciliarnos con Dios, al juzgar Dios el pecado de todos nosotros en la cruz. Así que Dios mismo padeciendo la cruz que cada uno de nosotros debería llevar para salvarnos. Así que nuestro problema, nuestro corazón malo, tiene esta solución. Bueno, quizás algunos podrían decirme: Alex, tú ni me conoces, no sabes quién soy, pero Dios te conoce, sabe quién eres. Así que aquí podríamos tener dos tipos de personas. Aquellos que dicen: Alex, sí, yo he ofendido a Dios, yo he hecho cosas que están muy mal, yo he pecado. O podríamos tener personas que dicen: bueno, digo, así como que digas que me he portado mal, no podría, digo, a lo mejor he mentido alguna vez, pero no, la gente que necesita a Jesús y estas cosas son estos tipos malos que aparecen en televisión. Ellos son realmente personas malas. Yo soy una persona honesta, trabajo, lo hago todo por mi familia. Bueno, verás, en la Biblia podríamos decir que aparecen dos tipos de pecadores. Todos hemos pecado, pero hay aquellos que lo han llevado a cabo y hay aquellos que solo no lo han llevado a cabo porque no hay oportunidad, porque saben en los problemas que se meterían si lo llevaran a cabo, pero lo han pensado. Cuando Jesús habló de la ley de Dios, Él le dijo a las personas: ustedes escucharon, no debes codiciar a la mujer de tu prójimo. Pero yo les digo el día de hoy que si tú has visto a otra mujer y la has anhelado, la has deseado, es exactamente igual que cometer una infidelidad. Entonces Jesús lo que hace es poner, por decirlo así, subirle 2 rayitas. ¿Has visto a estas personas que saltan este ejercicio olímpico? Y de pronto van subiendo, ¿verdad?, de nivel, y entonces tienen que saltar más alto. Pero llega un momento en que no pueden saltar, es demasiado alto. Y esto es lo que hace Jesús, es elevar esta vara lo más alto, de manera que todos nosotros estamos condenados por la ley de Dios. Déjame ponerlo de otra manera. Si se publicara en Twitter así automáticamente todos los pensamientos que has tenido sobre cualquier cosa, ¿cómo estaría tu historial si lo presentaras hoy ante Dios? Podrías decir: siempre ha sido limpio, siempre he pensado lo mejor, nunca he pensado en ninguna cosa torcida o perversa. La verdad
Muchos de nosotros no es que no quisiéramos hacer lo malo, solo nos pesan las consecuencias. Pero si no las hubiera, quizás las haríamos. Así que todos hemos pecado y todos tenemos un corazón malo que necesita el perdón de Dios. Todos tenemos este corazón extraviado. Esta es la historia humana y es la historia de nuestra vida. Pero dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta más el pecado de la gente. ¿Y cómo fue posible? Porque Dios juzgó a Jesús en nuestro lugar. Así que Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Pablo le dice a las personas, Dios está haciendo un llamado por medio de nosotros a ustedes. Les hablamos en el nombre de Dios. Les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por el pecado, para que nosotros pudiéramos tener una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ese es el mensaje. Esas son las buenas noticias, que Dios nos ha amado. Así que si pensamos, no podría acercarme a Dios jamás. Lo he ofendido. ¿Cómo podría acercarme a Dios? Dios te dice el día de hoy, te amo. Acércate a mí. Para eso envié a mi Hijo, para perdonarte. Si quizás he pensado, es que Dios, ¿cómo puede arreglar mi vida o mi matrimonio? Es un desastre. Aquí otra vez Dios dice, te amo. Y para eso envía a mi Hijo. Para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios nos está llamando el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia termina diciendo que tengo que tomar una decisión ante su mensaje. Dios te ama y nos demostró su amor. La semana pasada le cité a los Simpson y lo voy a volver a hacer, porque siempre creo que hay un ejemplo en los Simpson. Hay una ocasión en la que Homero le regala a su esposa Marge un regalo de cumpleaños. Y lo que hace para demostrarle su amor es regalarle una bola de boliche a su esposa con su nombre Homero. Y por supuesto la esposa se ofende, ¿verdad? Porque ese regalo no es para ella. ¿Para quién es? Para su esposo, ¿verdad? Para Homero. Homero es el ejemplo del peor padre y el peor esposo y el peor vecino. Quizás muchas veces nos parecemos más a Homero de lo que pensamos, ¿verdad? Y tenemos un Homero interior que nos sale de pronto ahí. Pero sabes, el regalo que Dios te da no es como ese regalo. Este es un regalo real. Dios demostró de forma costosa que te ama al enviar a Jesús. Así que hay una decisión que tomar. O puedo rechazar este regalo y esta necesidad que tengo de arrepentirme y confiar en Dios, o puedo recibirla. Déjame terminar esta noche leyendo lo que dice aquí. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero luego Jesús dice algo sorprendente. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, pero si la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, ¿por qué dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado? No que no vino a juzgar, no que su propósito es salvar. Sí. Por eso la Biblia aclara. Dios vino a salvarnos de la condenación y del juicio que merecemos por el pecado. Porque la Biblia afirma que Dios es un Dios justo y debe juzgar al pecado.
pero envió a su Hijo para que nadie tenga que morir y los que creen en Él tengan vida. Pero este es el asunto. Esta es la condenación. Que el hombre ama más su pecado que la luz y rechaza la oferta de perdón de Dios. La razón por la que una persona puede condenarse no es porque Dios no lo ame o porque Dios quiera juzgarle, sino porque Dios ha enviado a Jesús como la luz. Y rechazarla representa rechazar el medio que Dios me ha dado para salvarme. Y eso implica la condenación. Rechazar a Jesús nunca es una cuestión intelectual. Un ejemplo muy sencillo. Los hijos. Si no tuviéramos un problema moral, si solo fuera un problema intelectual, nuestros hijos se entenderían a la primera, ¿verdad? Solo necesitarían instrucción. Hijo, no hagas esto. No te conviene ir a ese lugar. Pero ¿por qué razón hay algo tan maravilloso en no hacer lo que papá y mamá dicen? ¿Has notado la sonrisa de un niño que se sale con la suya? ¿Has notado esa sonrisa en ti cuando te sales con la tuya? Hay algo tan atractivo en el pecado, algo tan atractivo en la tentación. Si solo fuera instrucción, no necesitamos más que educación. ¿Por qué razón la gente que quizás ha tenido la mejor educación podría ser personas moralmente corruptas? No es una cuestión de educación. El rechazo a Jesús no es una cuestión intelectual. Tenemos un problema moral. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, a salvarnos. ¿Alguna vez has perdido tu avión? ¿Nunca han perdido un avión? Es horrible que no les pase. Pero en una ocasión me tocó perder un avión. Y lo peor de perder un avión es que cuando lo pierdes, porque se nos fue el horario, vimos 12 y no preguntamos si era 12 del día o 12 de la noche, así que llegamos a la mañana siguiente a las 12 de la tarde y salía a las 12 en la madrugada. Así que perdimos el avión y bueno, comprar los boletos de avión salieron como al triple. Estuvimos ahí toda la familia con un niño de 2 años en 9 horas en el aeropuerto. Fue una aventura. Pero ¿sabes? Por eso existen las advertencias y las señales. Yo debía haber revisado el boleto, ¿verdad? Y cuando tú estás en el aeropuerto, ¿qué hace la persona que está en el aeropuerto? Te anuncian. El vuelo tal va a salir. Y luego vuelven a anunciar. Faltan todavía tales personas. Y anuncian una vez más. El boleto tal falta. ¿Qué está haciendo la persona? Advirtiendo, el avión se va a ir. Tienes que abordarlo ya. Para eso sirven las advertencias. Así que no es que Dios ha escrito esto porque no nos ama, sino todo lo contrario, porque nos ama, nos advierte. No dejes pasar esta oportunidad, reconcíliate conmigo. Para eso envié a mi Hijo la luz, para salvarte. Así que el hecho de que la Biblia denuncie nuestro pecado no es por falta de amor, sino porque nos ama, nos advierte. No vayas por ese camino. He puesto la vida y la muerte delante de ti. Elige. Pero yo te digo, elige la vida. Elígeme a mí. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Así que es una tragedia aquellos que pueden ver su problema, pero no vienen a la luz. Y la razón por la que no vienen a la luz es porque aman más su estilo de vida y su pecado. Pero dice al final, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí está el asunto. Aquellos que reconocen su pecado, su condición necesitada de Dios y vienen a la luz, que reciben. La Biblia dice que reciben, número 1, el perdón de sus pecados. Dios los perdona. 2, reciben vida. No solo la vida eterna, que no significa vivir mucho tiempo solamente,
significa reciben la verdadera satisfacción. Se reconcilian con Dios. Regresan a la fuente de vida. Y no solamente eso, son transformados, reciben una nueva fuente para vivir una vida en la luz. Son transformados en personas nuevas. No 10 pasos, no un programa de rehabilitación. Se reconcilian con su Creador. Y Dios cambia de adentro afuera. Les da un nuevo corazón. Por eso la Biblia dice que todo el que pertenece a Cristo se convierte en una persona nueva. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que hoy hay una decisión que tomar. Si el día de hoy conoces a Jesús, simplemente recuerda esto, que te ama. Alex, yo tengo mucho tiempo de ser cristiano. ¿Sabes? Nunca está de más oír que Dios nos ama. A un teólogo importante un día, un alumno listo que quería mostrarse muy inteligente con su maestro, le dijo: maestro, ¿cuál es la verdad teológica más grande que usted ha descubierto? Simplemente dijo: que Dios me ama. Bien lo sé, pues la Biblia me lo dice así. Pequeño himno. Así que una vez más recordar que Dios te ama, para que puedas llevar este mensaje a otros. Pero 2, si no te has reconciliado con Dios, te lo ruego, reconcíliate con Dios hoy. Él quiere darte una vida nueva. Quiere decirte esto, que te ama y que puedes venir a Él. No necesitas limpiar tu vida y cambiar tu pasado y venir a Dios. Ven a Dios como estás y deja que Él te transforme. Entonces quisiera que hiciéramos esto. Quisiera que cantáramos a Dios y pienses en lo que hoy has escuchado. Y en ninguna manera intento presionarte. Solo intento hacer lo que la Biblia me dice. Poner delante de ti una decisión y la oportunidad de que puedas reconciliarte con Dios. Entonces, ¿por qué no adoramos a Dios una vez más? Y al final solo quiero invitarte, si tú quieres reconciliarte con Dios, a acercarte. No hay canción al final. Ok, pensé que había canción. Y si yo les canto, peor. Van a salir huyendo, despavoridos. Entonces no voy a hacer eso. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Cierra tus ojos y ora conmigo, por favor. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias porque nos amas. Tú nos has amado de forma real. Y en medio de tantas crisis, Señor, y tantos temores y tantas malas noticias, aquí hay una voz contundente que nos dice que nos amas. Yo te pido por aquellos que el día de hoy necesiten reconciliarse contigo. Toca sus corazones tú, Señor. Te lo ruego. Mientras tienes los ojos cerrados, solo quiero hacer una oración por ti, guiarte. Si necesitas reconciliarte con Dios y lo sabes, solo la Biblia me dice la importancia de esta decisión, de tomar una decisión. Y lo único que quiero pedirte, si tú necesitas reconciliarte con Dios, es que levantes tu mano. Es una forma en la que yo estoy diciendo: necesito a Dios, sé que soy pecador, necesito reconciliarme con Él. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, solo quiero orar por ti y levanta tu mano. No tienes que preocuparte por lo que alguien piense, porque estás delante de Dios, no importa lo que alguien piense. Si tú levantaste tu mano y quieres reconciliarte con Dios hoy, por favor, solo quiero guiarte en una oración. No es una oración mágica, pero quiero guiarte. Haz esta oración junto conmigo, por favor, de todo tu corazón. Ora de esta manera conmigo, si levantaste tu mano. Señor Jesús, hoy entiendo que soy pecador y necesito que me perdones. Gracias por amarme. Dame una vida nueva. Eso, Señor, que tú has dicho, yo lo quiero. Limpia mi corazón y hazme tu hijo. Recíbeme, por favor.
y te agradezco por amarme y me arrepiento de mis pecados y confío en ti. Te doy gracias. Amén. Déjame orar por ti si tú levantaste tu mano. Señor, te pido por aquellas personas que levantaron su mano. Permíteles el día de hoy depositar toda su confianza en ti. Y manténles en esta dirección, en esta decisión que han tomado, esta convicción de reconciliarse contigo. Te lo ruego, Señor. Hazles personas nuevas. Y gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú tomaste la decisión de reconciliarte con Dios, solo queremos robarte 2 minutitos más. Si alguien te trajo, no te preocupes, no se va a desesperar. ¿Qué quiero hacer? Solo queremos darte un regalo. Queremos regalarte una cosa. Solo quiero animarte y orar por ti 2 minutos más. Si me lo permites, por favor, lo que vamos a hacer es ir a la parte de la derecha, allá, ahorita que terminemos, y simplemente eso. Ve ahí, vamos a orar por ti, te vamos a saludar nada más y darte un regalo. Solo queremos, ¿para qué es este regalo? Te va a ayudar ahora que tomaste esta decisión. Entonces, ¿por qué no oramos todos para despedirnos? Y al final de esta oración, los que decidieron reconciliarse con Dios, acompáñenme ahí, ¿vale? Oramos. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias por esta noche. Y gracias porque tú, Señor, nos vuelves a recordar lo que has hecho por nosotros. Amarnos. Llévanos a casa con este mensaje para compartirlo con los demás. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.